Muchas gracias al profesor Alberto Pino Emhart por la invitación para también organizar el seminario como director internacional del IBERC. Es un gran honor participar en un seminario internacional con personas de toda Latinoamérica, y así como estamos haciendo hoy un diálogo académico entre profesores brasileños y chilenos, con el daño moral colectivo. Estamos también abiertos a invitaciones de colaboración con otras universidades, institutos y órganos internacionales, y nos gustaría de expandir la discusión interamericana de derecho. Nuestros diálogos académicos son muy importantes porque tenemos una experiencia histórica común. Nuestros modelos jurídicos y políticos son muy parecidos, y quizás conozcamos más Estados Unidos y Europa que a nuestros vecinos latinoamericanos. Entonces, empiezo con una historia de que cuando estábamos organizando el seminario y hablando de fechas, Alberto había propuesto el 7 de septiembre, y hablé con el profesor Nelson Rosenwald, nuestro presidente del IBERC, y decimos, no puede ser, el Día de Independencia de Brasil es una fiesta patria. Entonces, propusimos para hacer el 18 de septiembre. Alberto nos contestó y dijo, bueno, esta es la fiesta patria chilena. Entonces, sabemos todos del 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, y quizás no conocemos nuestros días de independencia. Es una pequeña muestra de cómo necesitamos tener más diálogo para conocer más de nuestras realidades específicas. Y así también con el daño moral colectivo, empiezo a hablar sobre el tema de la presentación, avaliación y prueba del daño moral colectivo. Mi punto de partida son 3 artículos académicos que he publicado con una trilogía de estudios de métodos de avaliación. El primero es intitulado El fenómeno de la ilicitud rentable o de la ilicitud lucrativa, que fue publicado en la REI, la Revista de Estudios Institucionales, y fue una investigación empírica con un análisis de 405 acciones colectivas contra compañías privadas por la Fiscalía de Protección del Consumidor en Río de Janeiro entre 1991 y 2010. En verdad, un examen de que las acciones tenían una función de regulación, es decir, de definir las reglas de juego institucional de las relaciones con el consumidor. Sin embargo, no tenían una función de sanción económica o de castigo, una función punitiva. Yo no voy a hablar de las funciones de la responsabilidad civil, que es el tema de un libro clásico del profesor Nelson Rosenwald, y seguro que va a discutir las funciones en el Instituto del Daño Moral Colectivo en su ponencia. Pero este punto es importante, que las acciones colectivas no tenían esta función de sanción económica, y la ilegalidad se mostró rentable, lucrativa. Entonces, en las entrevistas que tuve con fiscales, con jueces, con defensores públicos, han indicado la falta de aplicación del daño moral colectivo como una de las causas de la ilicitud rentable o lucrativa. Así yo continué a investigar el tema con el análisis de la cuantificación, es decir, el cálculo del monto del pago y de las metodologías para estimar el valor del daño extrapatrimonial. Y surgieron entonces varias posibilidades de metodologías, y escribí un segundo artículo intitulado La cuantificación del daño moral colectivo, escrito también con Pedro Oliveira, en que describimos 4 técnicas de cuantificación en la experiencia brasileña. Primero, el arbitraje del valor mínimo, es decir, la elección de un monto mínimo de la condena por daño moral colectivo, que es una fijación parcial que puede cambiar con la prueba. Es el método típico y más común y aplicado en la práctica brasileña. Segundo, existe el skimming off, traducido como el deslate del lucro ilegal, del beneficio ilegítimo. Entonces, la cantidad de beneficio ilegítimo como resultado de la transgresión colectiva es el monto del daño moral colectivo.
Tercero, el monto de la inversión ilícita en la pérdida colectiva, que es una técnica para calcular el daño moral colectivo como consecuencia de la corrupción. Es decir, si una compañía privada paga mucho dinero para continuar con una concesión pública, por ejemplo, y hay una ilegalidad lucrativa, una ilicitud rentable como pérdida al consumidor, el monto del soborno puede ser un monto del daño moral colectivo. Cuarto, la multiplicación del monto de la indemnidad por el daño patrimonial. Es decir, primero se calcula todo el monto de la indemnidad de todas las víctimas de la transgresión y se multiplica por 1, 2, 3 o 4 veces conforme la gravedad de la transgresión colectiva. Es una metodología desarrollada en los Estados Unidos, pero que se utiliza o se puede utilizar también en Brasil. El tercer trabajo fue un artículo con un estudio de caso del proceso colectivo del Dieselgate en Brasil. Yo trabajé también como fiscal en este caso de Dieselgate en Brasil. Escribí la opinión final antes de la sentencia judicial. El juez de la primera corte comercial de Río de Janeiro ha seguido toda la opinión, excepto la condena por daño moral colectivo. Yo he propuesto una multiplicación del monto de la indemnidad por daño patrimonial como en Estados Unidos, pero el juez decidió por el arbitraje del valor mínimo. Entonces la empresa automovilística fue condenada a pagar cerca de 1.000 millones de daños individuales homogéneos para todos los propietarios de coches diésel y solamente 1 millón de reales de daño moral colectivo. Yo presenté una apelación con un estudio comparado, expliqué la gravedad de la transgresión colectiva, la falta de proporcionalidad y los riesgos para la protección del consumidor. Sin embargo, la Cámara Civil consideró que la cantidad era de facto un valor mínimo. Y voy a reproducir la decisión, pero suficiente para la dimensión Brasil. Entonces, con esta decisión, escribí con Pedro Oliveira el estudio de caso intitulado La insoportable levedad del ser, la cuantificación del daño moral colectivo bajo la perspectiva de la ilegal lucrativa y el caso Dieselgate. Está publicado en la revista del INPERC, Instituto Brasileño de Responsabilidad Civil. Este trabajo es una crítica de la falta de cuantificación y de una avaliación más precisa hecha bajo la perspectiva de la ilegalidad lucrativa y de las funciones sancionatorias y de disuasión del daño moral colectivo. Digo eso para trazer mi perspectiva y mi trabajo pasado, pero me gustaría también de hacer una reflexión con el derecho chileno, porque pienso que es importante también traer una contribución original para la discusión. Había preparado un texto, pero voy a también intentar discutir un poco con las ideas que el profesor Rodrigo Momberg habló. En primer lugar, el concepto de daño moral colectivo se desarrolló en Brasil bajo una discusión entre cámaras del Superior Tribunal de Justicia. La primera posición fue del juez y profesor Teori Albino Zavascki, que lideró la Cámara en una sentencia que se decidió que no es posible existir un daño moral colectivo. La sentencia decía quizás lo mismo que el profesor Rodrigo Momberg, que eso es una anomalía, que es una patología, que no puede existir porque la sociedad no sufre, la sociedad no siente dolor. Esta fue la primera decisión del Superior Tribunal de Justicia. El juez, el profesor Teori Zavascki, es una gran figura. Después fue juez del Supremo Tribunal Federal brasileño. Fue responsable por el caso Lava Jato hasta su muerte. Es un académico gran conocido. Pero su posición después no se tornó la predominante, no se tornó la ganadora en el Superior Tribunal
de Justicia. Las otras cámaras del Superior Tribunal de Justicia hoy reconocen el concepto del daño moral colectivo independientemente del dolor y del sufrimiento personalísimo. Entonces no hay necesidad de prueba de dolor y de sufrimiento. Hay una concepción de que hay que se probar el hecho y hay que se probar la gravedad. Se puede entonces hacer una construcción racional de que existe un dolor y un sufrimiento que trasciende los dolores y sufrimiento personalísimo. Entonces, este es el entendimiento hoy en Brasil de lo Superior Tribunal de Justicia, que es la corte más importante para la legislación federal. Así que hoy en Brasil no es necesaria la prueba de sufrimiento y de dolor para evidenciar el daño moral colectivo. Cuando yo, por ejemplo, leo la ley 19.496, el artículo 51, número 2, que identifica el daño moral que haya afectado la integridad física o psíquica o la dignidad de los consumidores, la impresión que tengo como un extranjero que no conoce la realidad chilena, no conoce la doctrina chilena, y que está muy contento con este diálogo con los chilenos, pero con la humildad y el conocimiento de que no sabe mucho sobre su derecho, y que se quiere supiera que el 18 de septiembre era la fiesta patria. Pero la primera impresión que yo tengo es que hay una conexión con la discusión brasileña. O sea, había justo una discusión sobre la necesidad de prueba de si haber afectado la integridad física o psíquica, el dolor físico o el sufrimiento psíquico. Y que hay un otro elemento, que es la dignidad de los consumidores, que también es importante para el análisis. En Chile también es necesario un hecho sustancial, pertinente y controvertido en la resolución relativa a la causa de la prueba. Mi impresión bajo la experiencia brasileña es que la prueba concreta de dolor o sufrimiento psíquico de la colectividad es muy difícil de producir. Sin embargo, la evidencia de una transgresión colectiva que ha afectado la dignidad de los consumidores es una tarea que se puede hacer bajo el análisis de situaciones concretas de asimetría de poder y de información contrarias a la dignidad. Por ejemplo, en el caso del Dieselgate en Brasil, y torno a ese caso para unas últimas reflexiones comparativas, en mi parecer final, yo he hecho el análisis del daño moral individual homogéneo de cada propietario de coches diésel con el artificio fraudulento que había alterado la emisión de gases y las características técnicas del producto. Una vez más, en el diálogo con el profesor Rodrigo Bomberg, que había dicho que eso es muy difícil de ser homogéneo y de ser calculado, esta experiencia con el caso del Dieselgate, en verdad que los daños patrimoniales es que eran diferentes, que eran difíciles de calcular, porque había muchos subgrupos con relación a el tipo de coche, porque había distintos tipos de coche con diésel, con precios distintos y con pérdidas patrimoniales distintas. Pero el juez comercial decidió, bajo mi opinión técnica, que era posible definir un monto de R$10.000 para el daño moral por cuenta de esa frustración, de esta afectación individual, que es seguro que todo consumidor sufrió, una frustración de expectativa, una decepción con pérdida de valor calculada en el monto que fue fixado de R$10.000 por persona, por tener comprado un coche con características que imaginaba diferentes y con una fraude, ¿no? Un artificio fraudulento que había afectado la calidad del producto, que causó una frustración y una comisión en todo el planeta. Con relación
al daño moral colectivo, cuando se examina el daño moral colectivo, empezó con una provocación a los chilenos, en especial al profesor Rodrigo Momberg, bajo la perspectiva de una violación a la dignidad de los consumidores, tanto individualmente como una colectividad. Se puede pensar en otras dimensiones que trascenden el dolor físico y el sufrimiento psíquico. Hay una dimensión de pérdida social que necesita de reflexiones especiales. Por ejemplo, hay pérdidas de calidad de aire atmosférico, hay pérdidas del sistema de salud pública con enfermedad pulmonar, hay pérdidas de confianza en el mercado y hay quizás un dolor y un sufrimiento que trascende los propietarios de los automóviles y que causa una conmoción social que trascende el grupo estimado de 100.000 propietarios de coches a diésel y que puede quizás ser la justificativa de un daño moral colectivo. Digo eso sin querer disminuir la necesidad de una discusión profunda sobre la naturaleza del instituto, sobre las funciones de la responsabilidad civil, pero tampoco con la responsabilidad de agotar este tema, porque mi tiempo está terminando y necesito ir para las conclusiones. Pero así como el profesor Rodrigo Momberg dijo, es una discusión que empieza, la ley chilena es muy reciente y quizá tenemos otra oportunidad de discutir el tema. Pero para caminar para mis conclusiones, estas dimensiones colectivas afectan la dignidad de los consumidores, tanto si pensamos como en la filosofía kantiana de la objetificación de sujetos, cuanto si pensamos como las herramientas más contemporáneas de asimetría de poder y de información. Así es que el diálogo brasileño con el derecho chileno puede empezar por la distinción entre la afectación a la dignidad y la afectación a la integridad física o psíquica. Hay la necesidad de la prueba de la transgresión colectiva y una evidencia de pérdida colectiva que trasciende la pérdida individual. Y como consideración final, el concepto del daño moral colectivo invita a reflexiones fundamentales de responsabilidad civil, sus funciones, dimensiones de efectividad en la protección de derechos individuales, colectivos y difusos. Y yo creo que ese diálogo interamericano es muy rico en el aprendizaje con la experiencia de nuestros sistemas. Es fantástica, es un placer refletir bajo las leyes chilenas. Aprendí mucho con el profesor Rodrigo Momberg, con los otros profesores que me antecedieron. Seguro que voy a aprender con los otros en las ponencias futuras. Es un placer estar en Chile, sin estar en Chile, pero me gustaría en el futuro tener el placer de estar ahí, estando ahí. Muchas gracias a todos.